Buenos días a todos. Les agradecemos que estén presentes hoy aquí en esta conferencia de prensa. Nos hemos reunido el Comité de Emergencia Sanitaria que hemos constituido días atrás. Estamos todos presentes acá en esta mesa. Queremos contarles a la comunidad totorense las medidas que se han tomado a partir de la firma del decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación ayer, el decreto número 297. Este decreto es el que fija el aislamiento social preventivo y obligatorio. Quiero detenerme en la lectura del segundo artículo de este decreto porque es el que fija los alcances y quiero pedirles a la población que no dejemos de tener presente esto, que es lo más importante. Durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 0 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la siguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas. Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Creo que es muy importante lo que dice este artículo segundo porque limita cuáles van a ser nuestras actividades. Con esto quiero recomendarles a la población de Totoras que no salgan de sus hogares a menos de ser necesario y urgente. Y esto significa solamente para comprar los artículos de primera necesidad y los artículos farmacéuticos. El resto puede esperar. Por favor, no hagamos reuniones ni públicas ni privadas. Están prohibidas. Por favor, tengámoslo en cuenta. Este es el momento de cuidarnos, tal como lo vinimos diciendo en los días previos. Este es el momento que todos tenemos que ser conscientes. Es el momento de evitar la propagación del virus. En Totoras no tenemos por ahora todavía casos sospechados, también es bueno decirlo, pero no queremos tenerlos. Entonces cuidémonos todos y cuidemos a nuestras familias. En virtud de esto, hoy este comité ha resuelto tomar algunas medidas que van a salir en un rato a través de un decreto del Ejecutivo Municipal y voy a leerles un poco de qué se tratan estas medidas. Bueno, la municipalidad adhiere, por supuesto, al decreto de necesidad y urgencia que recién acabamos de comentar del presidente de la Nación. Se dispone que el funcionamiento de la administración municipal se verá limitado exclusivamente a la prestación de servicios públicos básicos, con guardias mínimas, quedando todo su personal afectado al cumplimiento absoluto de la medida dispuesta y afectado a la convocatoria que personal político y jerárquico pueda efectuar a fin de atender las necesidades inmediatas. Quedan excluidos de esta medida esta intendente municipal, personal con cargos políticos y jerárquicos y agentes municipales abocados al servicio de inspección municipal, que deberán colaborar además con las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia y salud para garantizar el cumplimiento de la medida nacional. Los servicios de recolección, recuperación y disposición de residuos domiciliarios funcionarán normalmente. Quiero aclarar en este punto que en el municipio estamos trabajando con el mínimo de personal posible. Entendemos y nos hacemos eco, como dije al principio, de la medida tomada desde la Nación. Entendemos que todos tenemos que estar en aislamiento,
pero también entendemos que por prestar servicios públicos que son básicos y que son esenciales para la comunidad, debemos seguir haciéndolo, tomando los recaudos que sean necesarios. Entonces, se va a proceder a la recolección y en esto le pido a la ciudadanía que seamos responsables. No saquemos basura si no es necesario sacarla. Por supuesto que no vamos a generar basura dentro de los domicilios, ¿no? Pero digo, no hagamos limpieza excesiva y sacar montañas a las veredas que a veces nos está pasando. Vamos a tener personal haciendo la recolección, pero no todo el día. También se van a sostener los servicios de mantenimiento de la red cloacal, porque también es un servicio básico, y por supuesto una guardia pasiva para el alumbrado público. En el caso de la administración, vamos a estar funcionando con muy pocos agentes municipales para no perder la cadena de pagos, que consideramos totalmente imprescindible de poder cumplir, y además para poder llevar adelante también la liquidación de los sueldos que estamos próximos a tener que pagar. El tercer artículo, y es el que habla de todas las actividades que estarían alcanzadas, y muy importante y a tener en cuenta, en relación a las actividades comerciales alcanzadas por el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia número 297, entiéndase exceptuadas y sujetas a las restricciones establecidas por los decretos 61, 68 y 69 de este Departamento Ejecutivo Municipal, supermercados, almacenes, autoservicios, despensas, kioscos, farmacias, verdulerías, carnicerías, panaderías, roticerías exclusivamente por delivery, veterinarias con o sin venta de alimento animal, ferreterías, provisión de gas envasado, comercios que entre sus actividades expendan productos de limpieza y artículos de protección e higiene solamente para estos. En el caso de las gomerías y de las casas de repuestos, permanecerán cerradas con guardias telefónicas. El resto de comercios que compartan rubros exceptuados y no exceptuados solamente podrán funcionar para expendio de productos y o servicios expresamente permitidos y o con destino de absoluta necesidad para garantizar el funcionamiento de otras actividades permitidas. Las estaciones de servicio podrán funcionar única y exclusivamente para expendio de combustibles y lubricantes. Además, vamos a prorrogar el vencimiento de tasas y de contribuciones de mejoras que correspondían al mes de marzo. El vencimiento se trasladará al próximo 20 de abril, pudiéndose abonar únicamente en las cajas municipales. Se realizará la difusión en la vía pública de todas estas medidas adoptadas y además se realizarán controles de parte de las fuerzas de seguridad, solicitándose en todos los casos datos personales, además de la causa por la que no estaría cumpliéndose el aislamiento. También recordamos que la violación a cualquiera de estas normas, como así también de los decretos anteriores que tienen plena vigencia, son pasibles de multas económicas, además de la clausura preventiva. Y en este caso los inspectores municipales están plenamente facultados para llevarla adelante. Creo que omití un dato muy importante, que es el área de acción social, que por supuesto va a estar funcionando. Los que estamos funcionando va a ser a puertas cerradas, pero vamos a estar atendiendo a la gente que justamente son de sectores vulnerables y que necesitan hoy más que nunca la ayuda desde el municipio. Por supuesto que vamos a seguir con estas ayudas de vale de alimentos. Tanto policía como gendarmería, que aquí están las autoridades locales, ellos tienen protocolos de actuación y sí van a estar recorriendo las calles de la ciudad y solicitándole a la gente, tal como lo dice el decreto,
le van a estar solicitando sus datos personales y el motivo por el cual no están haciendo el aislamiento, porque este aislamiento es obligatorio. La recolección de residuos está garantizado, se hace los días normales como se estaba haciendo. Volvemos a recordarle a la gente que está prohibido el tránsito en las rutas. De hecho, bueno, la autoridad de aplicación en las rutas es la Gendarmería Nacional, y estaría parando a todos los vehículos particulares no pueden circular por las rutas, van a ser todos parados y preguntándoles cuál es el motivo por el cual están circulando, ¿no? Creo que es el momento en que tenemos que tomar conciencia, no circulemos, quedémonos en nuestros domicilios, los controles se van a estar haciendo. Lo que no podemos permitir es el tránsito urbano de los camiones, pero los camiones que llevan cereal está permitido el tránsito. A partir del decreto, es como vos dijiste, es una de las excepciones, ¿no? La cosecha va a estar, estamos en época de cosecha y está permitida, y el cereal del campo va a salir y tiene que llegar a los centros de acopio. Las restricciones que habíamos dado ayer siguen totalmente vigentes y les recordamos, en el caso de los supermercados, no más de 15 personas adentro, el resto... ¿Clientes? Sí, clientes, exacto. En el caso de los comercios menores, de los comercios más chicos, o sea, estamos hablando acá de almacenes y despensas, solamente 5 personas, ¿no? Ahora, apelamos al raciocinio de cada uno, ¿no? No salgamos a cada rato a la calle. Esperemos a tener varias cosas para comprar, y me refiero siempre a los artículos de primera necesidad y farmacéuticos. Entonces, apelamos a que la gente haga sus listas y salga una vez y no todos los días. Que nos cuidemos. ¿Debe salir de manera individual? Sí. Se lo pregunto a las autoridades también policiales. Sí, claro. Tratemos de salir uno solo por familia, no salgamos de recorrida. Sigue vigente esto. Los estudios contables no pueden estar abiertos. Quizás su dueño puede trabajar a puertas cerradas, ¿no? Eso no se lo podemos prohibir, pero no pueden estar abiertos. Lo que puede estar abierto es lo que hemos enumerado taxativamente, que es todos los comercios que tienen que ver con el expendio de productos de primera necesidad, farmacias, ferreterías, porque ya habían sido explícitamente expuestos dentro del decreto de necesidad y urgencia. El resto no. Y los inspectores tienen que hacer los controles y, bueno, junto con las fuerzas de seguridad. Y como dije antes, esos lugares que están infringiendo las normas son pasibles de multas económicas bastante importantes, además de la clausura preventiva. ¿Por qué se toma la decisión de este decreto de necesidad de urgencia, donde el aislamiento empieza a ser obligatorio para todos? Porque creo que nos está faltando responsabilizarnos de hacernos cargo del difícil momento que estamos atravesando. Algunos pareciera que no lo están entendiendo, ¿no? Se trata de una pandemia. No tenemos casos en Totoras, pero no queremos que los haya. Entonces, tenemos que tomar conciencia y tenemos que quedarnos adentro. Ahora, a partir de esta situación, que evidentemente no solamente pasa en Totoras, sino que está pasando en toda la Argentina, es que el presidente de la Nación toma la decisión de hacer esta cuarentena obligatoria. Es por eso que las fuerzas de seguridad tienen amplias facultades para actuar en consecuencia. Los protocolos siguen siendo lo mismo. En salud no salió un nuevo protocolo como para cambiar lo que ya veníamos haciendo. Creo que fue una cuestión más social, como ya explicaba la intendenta, del alcance que iba a tener esta medida. Pero en salud no ha cambiado los protocolos que ya existían. ¿Podemos recordar cuáles son esos protocolos? Sí, hay mucho, pero sobre la prevención, por supuesto, bueno, un poco está de la mano con lo que hablábamos recién de tomar la conciencia necesaria como para aislarnos, que es la mejor manera de poder prevenir este virus, tener conciencia que todavía no tenemos casos, pero cuanto menos circulemos, cuanto menos contacto tengamos, menos posibilidades tenemos de contagiarnos. Bueno, y después todos los protocolos de salud. Quería dejar en claro una cuestión por ahí que es muy importante. Ante cualquier duda, cualquier pregunta, si presenta los síntomas o tienen fiebre, llamar al 107. Ahí se le va a brindar la información necesaria que necesite, está a las 24 horas.
tener en cuenta los grupos de riesgo. Por favor, mayores de 65 años, vuelvo a repetir, mayores de 60, pongamos, como son exentuados del trabajo, también por favor quedarse adentro. Principalmente, ahora dentro de un tiempo va a venir la vacunación, que va a ser de antigripal, lo de la antineumocóxica, pero por favor, si tienen alguna duda, comunicarse al 107, que allí va a ser contestada la duda que tengan, digamos. En caso de un caso sospechoso, digamos, que haya tenido fiebre, tos, son pacientes que han venido de viaje o contactos directos con estos pacientes de los lugares que ya sabemos, de los países que ya son de público conocimiento, se llama al 107, se activa el protocolo y el paciente entra ya en protocolo con todas las medidas, tanto de la parte de bomberos como del hospital, que tienen el lugar para ese primer contacto y donde tenemos las medidas para los profesionales de la salud necesarias como para afrontar esto. Y después, bueno, en base a eso se harán las medidas correspondientes, como toma de análisis y etcétera. Lo que es la parte de consultorios programados, digamos, todo lo que es programado se ha postergado, o sea, se ha dejado de hacer. Entonces tenemos guardia, por supuesto, de todas las especialidades. Hay cosas, que la gente se enferma también de otras cosas, por lo tanto la atención en ese sentido está totalmente conservada. Sí, todo lo que es programado se ha postergado, como en todos los otros lugares, digamos. Con respecto a los de vacuna siempre viene de Nación, es algo que distribuye Nación. Ni siquiera es la provincia, o sea, de Nación mandan a provincia y de provincia se distribuye a todos los centros de salud. Con respecto a la vacunación de la gripe, ya que está tu pregunta, es muy bueno para recalcar. Todo lo que es la parte de mayores de 65 años, siempre la vacunación se hace a través de las vacunas que manda Nación hacia el PAMI. No sé cómo lo irán a desarrollar este año. Después, se van a seguir vacunando los grupos de riesgo, esto digo, más allá de esta población, que es la parte de mayores de 65 años que se hace a través del PAMI, la que se vacuna en el hospital, que es también la parte de Nación que manda Salud Pública, que va a ser entre los 6 meses y los 2 años, y entre los 2 años y los 65 años con factores de riesgo. Esto no va a cambiar. Lo digo porque cuando venga la vacuna antigripal, por ahí vamos a tener aglomeración de gente en el hospital, porque no es una vacunación masiva. Vuelvo a repetir, la vacuna de la gripe se van a mandar como se mandaban hasta el año pasado para los grupos de riesgo, embarazadas y niños entre 6 meses y 2 años. Hablamos toda la semana y nos dijeron que la semana que viene podría haber novedades, pero todavía no ha llegado ningún comunicado oficial que nos diga que la vacunación antigripal, o sea, que estas vacunas antigripal van a llegar por lo menos en esta semana seguro. Que van a llegar, pero todavía no tenemos una fecha cierta como para decir vamos a empezar la vacunación tal día. En el hospital nosotros vacunamos niños entre 6 meses y 2 años, personas entre 2 años y 65 años con factores de riesgo, que ahí tiene que ser con el certificado médico correspondiente, diabéticos, EPOC, bueno, y todo lo que ya sabemos que son los mismos de factores de riesgo para contraer el coronavirus, el COVID-19, y embarazadas, por supuesto. Desde Bomberos se activó el mismo protocolo que teníamos con el área de salud y ya estaba combinado con las fuerzas públicas y con la municipalidad. Va a haber una sola ambulancia exclusiva si aparecería algún caso y previa consulta con el médico se lo autoriza a que se lo traslade desde la casa hacia el centro médico, con 2 choferes autorizados nada más y con todos los corredores para descontaminar esa ambulancia cuando llegue y los elementos que utiliza el personal. Eso ya está cubierto, ya está armado. Ya ayer estuvimos haciendo,
con Leandro no fue un simulacro, pero sí por donde tenemos que entrar desde el Sanco y con el sanatorio regional también, y estamos con el 9 de julio, que hoy lo vamos a hacer también, por donde puede llegar a ingresar ese paciente previa consulta con cada uno de los centros médicos, privado y público. No va a salir la ambulancia a buscar a un paciente, o si fuera la urgencia que nos llama, llegamos al lugar, se activa el protocolo, se cambia de vehículo y automáticamente se contacta con los médicos que van a estar a cargo, exactamente, antes del previo traslado, digamos. Mira, en lo que es turnos programados, yo creo que se va a seguir trabajando con normalidad, apelando también un poco a la conciencia de la comunidad de que concurra solamente a los consultorios por situaciones más o menos urgentes, emergentes, pero los turnos de consultorio, los especialistas van a seguir trabajando con normalidad, igual que la guardia 24 horas. Hay especialistas que por una decisión particular decidieron suspender los consultorios. El sanatorio, supongo que a Edwin le pasa lo mismo, no podemos obligarlos a que vengan a atender, pero los que atienden van a respetar sus horarios de trabajo. Nosotros como prestadores de PAMI, casi en forma exclusiva en la localidad, no tenemos directivas de PAMI tampoco específica de suspender las actividades programadas. Esto estuve en comunicación con Gustavo Re. No deja de ser problemático porque la gente, que es el principal grupo etario de riesgo, no limita la atención exclusivamente a la urgencia. Pero tampoco podemos suspender los turnos programados y que la oficina de PAMI se llene de reclamos de que no damos turno o que no tienen estudios programados. Esperamos una directiva también de PAMI en este sentido, porque si se quiere es contradictoria. Es decir, por un lado un decreto que obliga a las personas más de 65 a resguardar un cierto aislamiento, y por el otro no nos dan directiva desde el punto de vista atención PAMI de suspender lo programado. Con el resto de las obras sociales hemos visto una caída sustancial de las consultas durante las últimas 2 semanas, que compartimos. Sabemos que somos entidades privadas y esto nos va a dificultar en la actividad económica, pero es absolutamente necesario en este momento priorizar la salud y limitar las consultas a lo estrictamente urgente. En el sanatorio dispusimos para el personal administrativo, que se está realizando ahora en el fin de semana, unas barreras acrílicas, y están dispuestos de los kits de aislamiento ante los casos de sospecha, con directivas tanto del médico de guardia, enfermera, mucamas y demás. Se dispusieron 2 habitaciones con las normativas de aislamiento. Esperamos que la difusión no sea masiva del virus y sea un caso que tendremos que atender. Todas estas medidas necesarias, tanto en el gobierno nacional, local, provincial, son tendientes a esto. Sabemos que cualquier sistema sanitario, ante una difusión masiva, va a tener su falencia, va a tener sus dificultades. Pero hoy se están tomando los recaudos necesarios en el personal sanitario, acorde a las normativas gubernamentales. El sanatorio tiene un respirador en terapia, y eventualmente se podría usar el de la máquina de anestesia, pero siempre con una necesidad de buscar lugares de derivación de mayor complejidad. A esto es donde digo, los recursos escasean ante una difusión masiva del virus. Estuvimos en comunicaciones tanto con el senador departamental, con algunas entidades privadas, y probablemente la elevación sea a pedir un segundo respirador. Los especialistas prácticamente han dejado de dar turnos programados, solamente alguna emergencia que pueda, o una urgencia que pueda surgir. La cantidad de pacientes disminuyó por sí sola, es como decís vos, la gente trata de concurrir lo menos posible a los sanatorios, a la clínica, salvo que tengan alguna necesidad. Nosotros lo que recomendamos es que por ahí llamen por teléfono,
hemos suspendido ecografías y un montón de otras especialidades que no tienen una urgencia y básicamente si el paciente viene con fiebre o con algún síntoma, lo tratamos de identificar rápidamente y lo hacemos ingresar por otro lugar y lo tenemos un consultorio especial para atenderlos. De esa forma evitar contacto con los demás. Lo principal es que traten de evitar salir en vano, como ya un poco redundante quizá lo que voy a decir, pero evitar el contacto entre las personas porque es la forma que se transmite esto y tenemos que evitar que llegue, no ha llegado, tenemos que evitar que llegue y evitar contagios masivos porque desborda cualquier situación y se nos va a complicar. Bueno, se evaluó la medida de si era conveniente cerrar la ciudad y este comité dispuso que no es necesario el cierre de la ciudad. Por otro lado, sería bastante inconveniente. Entendemos que lo que decíamos antes, ¿no? Hay mucha gente que está en época de cosechas y la verdad que el tránsito de los camiones sería más dificultoso. No queremos camiones dentro del ejido urbano, con lo cual esto complicaría aún más las cosas. Y por otro lado, la falta de recursos para tener todos los accesos cubiertos. Entonces, no lo vemos viable. El hecho de que no se cierren los accesos no quiere decir que se va a permitir que venga todo el mundo a Totoras. Esto quiere decir que se va a estar controlando, pero se va a estar controlando sobre todo dentro de la ciudad, ¿no? Como dije antes, las fuerzas de seguridad están ampliamente facultadas para actuar en consecuencia con todo esto. Bueno, le volvemos a pedir a la población, por favor, cordura, que nos quedemos adentro de nuestros domicilios, que evitemos las reuniones masivas, ni afuera ni adentro, ¿no? Quedémonos en nuestros hogares, cuidemos a nuestras familias, es el bien más preciado que tenemos. Hoy por hoy no tenemos el virus en la ciudad, el virus puede venir de afuera y los contactos masivos harían que nosotros lo difundiéramos. Entonces, por favor, a la comunidad de Totoras, tomemos la responsabilidad que merece el caso. Creo que es importante, este es el momento de actuar preventivamente, no vamos a cansar de decirlo. Estamos acá para trabajar por todos, todo este comité trabaja por la comunidad, estamos todos en esto, por supuesto yo, ¿no? Desde el primer día. Y bueno, agradecerles nuevamente a ustedes que están acá para escuchar la voz oficial de lo que está pasando en Totoras. Quiero que tengan muy presente esto. No queremos que la gente esté desinformada, pero sí queremos que la gente tenga la información justa y real. Y esa información real va a salir de la Intendencia. Se van a controlar los espacios públicos para tratar de prevenir que la gente se junte. No lo puede hacer y bueno, la inobservancia de estas medidas van a ser pasibles de identificar a los infractores y ponerlos a disposición de las autoridades que correspondan. ¿Sí? Las rutas nacionales, tenemos constante presencia en ellas. También estamos controlando todos los vehículos particulares, ¿sí? Que no pueden circular. No pueden circular. En caso de que se detecte, se los va a instar a volver a los domicilios que figuren en los DNI, o en caso de desobediencia, ya como medida estamos facultados a retener los vehículos y proceder a la detención de esas personas que así desobedezcan estas medidas. A diferencia de la mayoría de las actividades que se desarrollan actualmente y se ven reducidas, a nivel policial se ha incrementado la cantidad de personal, se dejaron sin efecto todas las licencias otorgadas al momento y no hay autorización de otorgar nuevas licencias, o sea que vamos a contar con el 100% de la capacidad operacional. Con respecto al trabajo en sí, tal cual lo manifestó el jefe de la sección de Gendarmería de Totoras, vamos a proceder conforme la legislación vigente.
Dentro de lo que se habló en el comité, bueno, se estableció que se va a realizar una publicidad para que la gente tome real conciencia de las medidas, porque estamos a muy pocas horas de la puesta en práctica de este decreto. Hay gente que hoy por hoy, a esta hora, ni siquiera conoce la totalidad de los alcances. Así que la municipalidad se va a encargar de concientizar a la población y después empezar a trabajar en la vía pública, tal cual lo dijo el jefe de Gendarmería, identificando a la gente, interrogándola acerca del porqué de su presencia en espacios públicos o en la vía pública. Todos sabemos que hay excepciones. Queremos comunicar a la gente esas excepciones antes de tomar alguna medida. Luego de comunicadas esas excepciones, luego de concientizada a la población de las nuevas medidas, se va a proceder conforme la legislación vigente, es decir, identificación de las personas, y en el caso de que aquellas que no puedan justificar su permanencia o circulación por la vía pública, se va a dar conocimiento e intervención a la parte judicial y ellos serán los que dispondrán. No tenemos que pasar por alto que en otras ciudades hay varios casos de personas que por violar este tipo de leyes hoy por hoy están con arresto domiciliario, con custodia policial en la puerta de sus domicilios. Apelamos a la buena voluntad de los ciudadanos de Totoras para no llegar a estos extremos, y por supuesto pedimos la colaboración de los medios de comunicación para difundir. Insisto, hace muy poquito tiempo que esto se está poniendo en práctica y hay gente que a esta hora no conoce los verdaderos alcances del decreto nacional. El control a los proveedores, a proveedores que tengan que ingresar aquí a algunos comercios por mercadería, ¿qué tipo de control se le hace? Están habilitados en realidad, no sé si Gendarmería tiene alguna directiva en particular. Todas las actividades vinculadas al transporte de sustancias alimenticias que obviamente contribuyen al abastecimiento de la localidad están exentas. En este momento se estaba realizando un control en conjunto con personal de tránsito en uno de los accesos a esta localidad, a los efectos de nada más constatar de que ningún vehículo particular de otras localidades ingrese al ejido urbano. Insisto con esto también de que la gente, por favor, que se guarde en sus casas, que se quede adentro, salvo por cuestiones de necesidad, digamos, urgente, de ir a comprar mercadería o alguna atención que se tenga que hacer a un centro de salud. Nosotros desde el Consejo, bueno, en representación de los demás concejales, hemos decidido suspender las sesiones públicas. Creemos que no es momento de exigirle a lo mejor al Ejecutivo lo que tiene que ver con obras o ciertas cuestiones o reclamos que no hacen los vecinos, sino estar atento a esta situación que realmente nos está preocupando a todos. Así que insisto con esto, que por favor la gente, los medios de comunicación, y los funcionarios seamos responsables con lo que decimos, con lo que hacemos, porque son momentos de estar atentos, ¿no? a esto que está pasando no solamente en el país, sino en todo el mundo. Así que bueno, es un poco el nombre de los demás concejales. Obviamente cada concejal tiene un teléfono, cualquier inquietud que tengan los vecinos se pueden comunicar con nosotros, que obviamente a través del municipio podemos bajar información precisa. No, difícil no sería, y que hay unas pistolas láser que toman la fiebre. No sé si se cuenta con el material necesario como para eso. También hay que ver si es una medida, digamos, que nos pueda servir como medida de prevención y que pueda mitigar un poco la posibilidad de contagio. Pero ya te digo, la manera es con una pistola que viene como para tomar la temperatura, pero vuelvo a repetir, si uno no llega a controlar todos los ingresos, es muy difícil tomarle a cada persona que va ingresando a la ciudad con una pistola a ver si tiene fiebre o no tiene fiebre. Sí, tendrías también que ahí sí hacer un control, vaya ahí, excede lo de salud, ¿no? Tendría que preguntarle más a la parte de seguridad y a la intendenta, porque ahí ya tendrías que controlar, en mi opinión, tendrías que controlar cada entrada de la ciudad, cada persona que llegue,
con una pistola para tomarle la fiebre. Por supuesto que como método de saber si tiene o no tiene fiebre es bueno, digamos, pero ya tenés que hacer otro movimiento que la verdad excede mi conocimiento en ese sentido. Tenemos que trabajar en esto todos juntos. Insisto, dejemos las banderas políticas, trabajemos todos juntos. La situación es compleja, hay una voz oficial que es la del municipio. Obviamente nosotros estamos a disposición para lo que necesite un vecino en dar respuesta, obviamente a través del municipio, y también lo que necesite la intendenta municipal del consejo, obviamente estamos a disposición. Así que bueno, yo quería aclarar eso. Cuando hablamos, ninguno de ni Edwin ni yo, la entrada al sistema sanitario es siempre a través del 107 en un caso sospechoso, independientemente, como decía Marcos, de banderías políticas, de color, de obra social, cobertura o no cobertura, PAMI, no PAMI, obra social, prepaga, sindical o cero cobertura, el ingreso es a través del 107. Así está consensuado no solamente acá, sino en otras localidades y en otros estratos. Descartado el caso, es decir, con una influenza positiva, es decir, que la fiebre, el cuadro respiratorio obedezca a otro origen, después el paciente se puede atender donde tenga ganas. Pero el paso inicial, el ingreso, es siempre a través del 107 y la primera atención es siempre hospitalaria. Fue tomada una decisión extrema y drástica que está vinculada a una ley que tenemos que cumplir y, como decía Guadalupe, el aislamiento social preventivo y obligatorio es una norma de Estado en pro de una política de salud pública frente a una pandemia como la del COVID-19, el coronavirus, y por lo tanto es obligatorio el cumplimiento del decreto. No es voluntario, no lo cumplo si quiero, no lo cumplo si me parezco. Lo cumplo porque lo tengo que cumplir porque es una ley y, como dijeron muy bien las fuerzas de seguridad, en caso de incumplimiento del decreto de necesidad y urgencia, las dos fuerzas de seguridad que tenemos, la provincia y la federal, tienen la orden y los protocolos para activar la persecución del Estado ante el incumplimiento de ese decreto de necesidad y urgencia. El aislamiento es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos y los residentes en este momento en Argentina. Y otra cosa que me gustaría aclarar porque se genera confusión, la cuarentena es donde estás, no donde vivís. O sea, si la cuarentena te agarró en este momento en Rosario, la cuarentena la haces en Rosario. No busques la forma de venir a Totoras porque no vas a poder venir. Lo acaba de decir la Gendarmería, van a controlar los vehículos que circulan por la ruta. Yo sé que la cuestión familiar, de afectos, te agarró en Rosario, la cuarentena la haces en Rosario. No es que es en tu casa la cuarentena es en el lugar que te agarra. O sea que a partir de las 0 horas del día de hoy, el aislamiento social, preventivo y obligatorio es en el lugar de residencia o donde te agarró, y no hay que viajar porque no se puede viajar, no está permitido el tema del viaje. Y lo mismo para reforzar, yo sé lo que decía Darío y comparto con lo que decía Matías, quizá hay gente que todavía no se enteró, no tomó dimensiones. A ver, no se puede salir de casa, no se puede salir a pasear el perro, no se puede hacer ejercicio físico, no se puede. Hay que estar confinado en tu casa con tu familia. Y si tenés que salir, salís para las cuestiones específicamente que marca el decreto de necesidad de urgencia y el decreto que acaba de sacar la intendenta municipal para cuestiones puntuales que tienen que ver con la subsistencia y la alimentación. Las actividades profesionales están suspendidas porque no hay ninguna actividad profesional urgente más allá, por supuesto, de la médica. Pero todo lo demás es prescindente y hay que hacernos la idea de una cosa. Desde hoy, las 0 horas de hoy, hasta el 31 de marzo, nuestra vida cambia, gente, rotundamente, y nos tenemos que hacer la idea que la tenemos que cambiar por voluntad propia, y si no, las fuerzas de seguridad tendrán que activar los protocolos para que aquel que no quiera cambie la forma de vida. ¿Cuáles pueden ser esas sanciones? Es que específicamente están violando 2 artículos del Código Penal. No es solamente la infracción al decreto municipal, hay 2 artículos del Código Penal que son aquellos que no contribuyan a los controles en el frente a una epidemia, dice el Código Penal, o el segundo artículo es el tema de resistencia a la autoridad. Hay una orden dada por la autoridad y se cumple, no se discute. ¿Hay excepciones? Sí, se aplicarán las excepciones, pero si no estás dentro de la excepción, no hay justificativo. Hay que quedarse en casa, gente. Salimos lo mínimo indispensable, un integrante del grupo familiar para comprar medicamentos, elementos de farmacia o ir al médico en casos de urgencia. El resto es prescindente. Tenemos que quedarnos en casa porque es una obligación. Y más allá de la obligación, y ahí salgo de la cuestión legal, es una cuestión de solidaridad y responsabilidad social.
Si el virus entra a Totoras, va a ser muy difícil de controlarlo porque es un virus que se esparce rápidamente. Lo dijeron los doctores, lo dijo Leandro. A ver, el sistema de salud que tenemos es el que tenemos y vamos a hacer todo lo posible con lo que tengamos. Pero estamos en este país, en Latinoamérica. Entonces, evitemos tener que llegar a instancias que a nadie queremos llegar. ¿Cómo podemos evitar cada uno en nuestro lugar? Quedándonos en casa, adentro. Nadie se muere por quedarse 10 días en su casa. Y termino con esto, y lo leía hoy en una red social. La abuela de Colia Ansaldi, una periodista de espectáculo, estuvo en el Holocausto, es judía. Ella le contestó cuando se escuchaba todos los reclamos de la gente, dijo: yo estuve 3 meses en un pozo y después 2 meses encerrada. No entiendo cómo que la gente se queja porque tiene que estar 10 días adentro. No se puede hacer nada que no tenga que ver, o hablemos de lo que sí se puede hacer, que son todas aquellos comercios que venden artículos de primera necesidad, que son los alimentos, limpieza, farmacia, ferretería, elementos veterinarios, que son los que enumera taxativamente el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación. Eso es lo que está permitido. El resto no está permitido. ¿Obras en construcción? No. Tampoco, no están permitidas. Sobre eso. No están permitidas. Empresas metalúrgicas. Tampoco, no están permitidas. El comercio de cercanía es eso, tratar de ir al comercio más cerca, precisamente porque tenemos que estar aislados. La norma es esta, el aislamiento, ¿no? Entonces, no tengo que cruzar toda la ciudad para llegar a un lugar para comprar alimentos. Si tengo una despensa a una cuadra de mi casa, voy y vuelvo, sola. Mi familia me espera en casa. Por favor, no perdamos de vista esto. ¿Comería en casa de repuestos con guardias mínimas? Sí, telefónicas. ¿Y estaciones de servicio solo combustibles? Exacto, estaciones de servicio solo combustibles. Muchas gracias. Gracias a ustedes.